Descubre 2 horas de relatos aterradores, misterios embriagados por lo siniestro y lo prohibido. La oscuridad envolvía el pequeño pueblo como un manto pesado que oprimía el aliento. En ese barrio marginal donde las luces apenas iluminaban las calles, los gritos de uno de los niños desaparecidos resonaban en la mente de Ana, una madre soltera de 32 años. Cada paso que daba hacia su hogar se sentía como un susurro de peligro, una advertencia que no podía ignorar. Mientras los ecos de risas infantiles se filtraban por las ventanas rotas, el corazón de Ana latía desbocado en su pecho. «Mamá, él solo quiere jugar», repetía Mateo, su pequeño de 5 años, al hablar de un amigo imaginario. Pero la alarma se desataba en la mente de Ana. Una risa distante emergía de la habitación de Mateo mientras ella se sumergía en sus pensamientos. Esa risa, que en otro tiempo hubiera sido dulce y despreocupada, ahora sonaba como una trampa, un canto de sirena que la llamaba a la perdición. La fábrica donde trabajaba vibraba con rumores, murmullos de un hombre misterioso con encanto sombrío, un depredador que había hecho eco entre sus vecinos. Siempre aparece cuando empieza a hablar de su amigo, le advirtió Mariela, su vecina con los ojos tan profundos como el miedo mismo. Ana rió forzadamente, pero el nudo en su estómago le decía que no era una broma. Aquella noche, el aire era espeso y cargado de presagios. Regresaba del trabajo, el cansancio en su cuerpo y el miedo en su mente. Las sombras danzaban a su alrededor, creando figuras amenazantes que parecían observar cada movimiento. Con cada paso que daba, su confianza se desvanecía. Entró en casa y oyó la risa de Mateo, un eco que se convirtió en su mayor alarma. El pequeño estaba en su habitación, conversando animadamente con su amigo. «¿Quién es?», preguntó Ana, sintiendo que el frío le recorría la espalda. «No te preocupes, mami. Solo juega, él es bueno». Esas palabras la helaron por dentro. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Las mujeres en la escuela estaban más atentas, sus rostros estaban marcados por el terror colectivo. «No es un amigo, Ana, es algo más», decía una madre con manos temblorosas. Ana encajó esas palabras como un golpe directo, un puñal que desgarraba su tranquilidad. La idea de que su hijo podría estar jugando con algo maligno la mantenía despierta por las noches, su mente girando en espiral ante las sombras que acechaban en su hogar. Una tarde, comenzó a buscar respuestas. Caminó entre las calles desiertas, sintiendo como los ojos invisibles la escrutaban. El aire estaba tenso con ansiedad, cerniendo un velo de violencia sobre el barrio. Al acercarse a una casa, oyó susurros, sombras que se movían, y el corazón de Ana empezó a latir con fuerza, aterrorizada por la idea de desvelar la verdad. La risa de Mateo resonó de nuevo, y su cuerpo sintió el impulso de correr. Pero al abrir la puerta, se encontró con un vacío. La risa se convirtió en un eco distante. ¿Qué se había llevado a su pequeño? ¿Quién era realmente ese amigo imaginario? Mientras el silencio se expandía, una pregunta quedó en el aire: ¿podría enfrentarse a lo que acechaba en la oscuridad? La noche se cerraba como un telón oscuro, y Ana se sumía en un mar de inquietud. La ausencia de respuestas la devoraba, mientras su mente viajaba por los rincones más oscuros de su imaginación. ¿Qué había detrás de esas risas? Un sudor frío le recorría la espalda. Al volver a entrar, el eco de la risa se desvaneció, llevándose consigo cualquier rastro de Mateo, y un vacío helado ocupó el espacio. En la penumbra de la habitación, Ana divagaba entre su temor y la terquedad de su amor maternal. «No soy una madre cobarde», se repetía. Pero al caer la noche, la soledad era un enemigo feroz. Se acurrucó en la cama, aferrando la almohada como si pudiera protegerla. Pensó en los relatos de Mariela, desaparecidos, sombras al acecho y aquel hombre de mirada oscura que emergía en las noches. La mente de Ana no pudo evitar darle forma a una imagen, un ser sin rostro, con una sonrisa enigmática, acechando cada rincón. De repente, escuchó un golpe sutil proveniente de la habitación de Mateo.
La lujuria del temor se apoderó de su pecho mientras su corazón palpitaba en un ritmo frenético. Se levantó, temblando, y se acercó a la puerta. La empujó lentamente. Al abrirse, un halo de luz iluminó la figura de su hijo, sentado en el suelo, absorto en su conversación. Aquella habitación, antes familiar, parecía un escenario de horror. El pequeño miraba con entusiasmo a un lado, como si algo justo allí, en la nada, capturara su atención. «Mami, él me contó un secreto», dijo Mateo, sus ojos brillaban más que nunca. Esa frase resuena en la mente de Ana como alarma. ¿Un secreto? ¿Qué tipo de secreto? El instinto maternal la obligó a avanzar, pero cada paso que daba sentía que el suelo crujía bajo su peso. «¿Qué te dijo, hijo?», preguntó, temiendo la respuesta tanto como deseando escucharla. «Que no te asuste», sonó una voz susurrante que no era la de Mateo. Ana se congeló en el umbral. Allí, entre las sombras, una figura parecía asomarse, distorsionada y fragmentada. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. «Él solo quiere jugar», dijo la voz de nuevo, esta vez más clara, como un eco sin sombra. La risa de Mateo se unió a la conversación. «Sí, juega conmigo». Ana cerró los ojos, sintiendo como la desesperación la invadía. Aquel ser, presente e inmenso, se cebaba de la inocencia de su hijo, y ella se sentía impotente. En su interior, una furia oscura crecía, empujándola hacia adelante. «Sal de ahí», gritó, su voz temblaba entre temor y coraje, pero cuando abrió los ojos, solo vio silencio y la sonrisa en el rostro de Mateo, quien parecía estar bajo un hechizo. El aire se tornó denso y opresivo. Ana dudó de su propia cordura. «¿Qué secreto, Mateo?», inquirió, su voz un susurro quebrado, pero el pequeño solo señalaba hacia detrás de ella. Sintió un escalofrío de terror cuando se dio cuenta de que, en lugar del niño, era algo oscuro lo que la miraba. Una risa burlona llenó el ambiente. Era la risa que había escuchado antes. Ana retrocedió, sus pies tropezando con el suelo, el terror nublando su pensamiento. La figura empezaba a cobrar forma, una sombra con líneas delgadas que coqueteaban con la luz. Un rostro apareció, aunque carecía de detalles, era una imagen que simplemente la encogía de miedo. «Vas a perderlo. Todo será mío», susurró la figura con una voz que parecía provenir de la misma oscuridad. Ana sintió como si un abismo se abriera bajo ella. Su cuerpo se rebeló, necesitaba proteger a Mateo, pero la figura oscura se acercaba cada vez más, lanzando un aliento frío que paralizaba su voluntad. El tiempo se detuvo, el aire se tornó un acero y la desesperación hizo que Ana sintiera como el horror la consumía. Entonces, la oscuridad la envolvió, y ella, presa de un instinto inexplicable, avanzó decidida a enfrentar tanto a la criatura como a la verdad que había mantenido oculta. «Iré tras de ti, y no serás más que un recuerdo», respondió la figura con un tono burlón. Antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador escapó de los labios de Mateo, dejando a Ana con una única pregunta resonando en su mente: ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar para recuperar a su hijo? Las luces parpadeaban con desesperación y el eco de la risa se repetía como un mantra oscuro. Este encuentro no era más que el principio. ¿Podría romper el hechizo antes de perder a su hijo para siempre? Mientras el terror se adueñaba de su ser, la ventana ofrecía un destello de luna. Fue entonces cuando la figura desapareció, pero el susurro persistía, dejando a Ana con el terror de una nueva revelación. ¿Volveré? ¿Qué significaba realmente esa promesa? La noche se espesaba con un aire de inquietud. Ana modorraba en su cama, los labios secos, la voz de Mateo resonando en su mente como un eco enfermizo. La promesa de la figura se deslizaba entre sus pensamientos, arrastrando consigo su sentido de realidad. «Volveré», repetía, la frase resonando en su cabeza como un mantra siniestro. Un sobresalto la hizo despertar. Fue un sonido, un crujido sutil, seguido de risas infantiles, tan agradables y familiares, pero que de repente se tornaron en gélidos ecos. El corazón de Ana se disparó. Se levantó con dificultad, sus músculos pesados por el horror que la acechaba. Se acercó a la habitación de Mateo. El pasillo, antes iluminado por un tenue fulgor, ahora parecía un túnel que la conducía a la perdición. «Mateo», murmuró, su voz apenas un susurro. Empujó la puerta con manos temblorosas y el aire se volvió denso. La luz de la luna, que descendía por la ventana, no iluminó lo suficiente,
como si alguien hubiera apagado las luminarias de la noche. La habitación estaba vacía. Ana miró a su alrededor, el silencio era abrumador. Mateo, gritó, un terror primario apoderándose de ella. En ese instante, como si la oscuridad hubiera respondido a su invocación, los juguetes de su hijo empezaron a moverse, lanzando una risa inesperada que parecía surgir desde el mismo suelo. «Jugar», resonó una voz, no del niño, sino de un tono rasposo que chillaba entre las sombras. Ana dio un paso atrás, su mente luchaba para comprender lo que sucedía. Corrió hacia el armario, buscando refugio, su respiración agitada resonaba en sus oídos. Tantas historias contadas por Mariela sobre sombras que cobraban vida, presencias capaces de succionar la esencia de aquellos a quienes acechaban. Pero ahora esas historias eran su realidad. De repente, la risa cesó y el silencio se volvió ensordecedor. Del rincón más oscuro emergió una figura, un cuerpo apenas esbozado contra la luz de la luna. Era la misma presencia que había sentido antes, una sombra amedrentadora con un aire de deseo maligno que hacía que la piel de Ana se erizara. La figura sonrió, aunque su rostro carecía de rasgos. «Él es mío», susurró, un susurro que atravesaba el corazón. «No, suéltalo», gritó Ana, el instinto maternal renaciendo dentro de ella con una fuerza inquebrantable. Corrió hacia adelante, sus manos hartas de proteger a su hijo, dispuestas a enfrentarse a lo que fuera. Y cuando alcanzó la figura tenebrosa, pasó a través de ella como si fuera humo, un frío helado abrazándola. Ana se detuvo, aturdida, incapaz de aceptar que la amenaza podía ser tan etérea y a la vez tan efectiva. «Quiero jugar», resonó la voz, ahora más fuerte, como si se replicara en cada esquina de la habitación, rebotando en las paredes. Y de nuevo, Mateo apareció, su rostro iluminado por una exuberancia peligrosa. «Ven, mami», es divertido. Los ojos de Ana se abrieron como platos, miedo mezclado con confusión. Con un último susurro, un grito brotó de la garganta de Mateo: «Juega con nosotros». Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No solo estaba luchando por su hijo, estaba enfrentándose a una oscuridad antigua que podía devorar su alma. «Mateo, aléjate de ella», gritó, arrastrando su cuerpo hacia él, pero la figura se alzó, su presencia expandiéndose hasta adquirir un aspecto casi humano. «No podrás evitarlo», dijo, burlándose. «Él será mío para siempre». El pánico en el pecho de Ana se teñía de desesperación. ¿Cuánto más podía soportar? La separación entre ella y su hijo se hacía más insalvable con cada segundo. Dándose un impulso de valentía, recordó las historias de Mariela, el conocimiento oculto que podía ser su salvación. Tenía que actuar, tenía que quebrantar el hechizo que mantenía unida a la sombra con Mateo. «Este lugar no es tu hogar», gritó, su voz resonando con lo último de su energía. Pero, ¿era suficiente? La figura titubeó, como si esa afirmación hubiera hecho retroceder a la oscuridad, pero Mateo continuaba en su trance. Ana sintió un velo de furia. Recorrer su cuerpo, una necesidad apremiante de destruir esa conexión. En un acto de desesperación, se arrojó hacia la figura, intentando despojarla de su poder. La risa se tornó en un grito de rabia. Todo el recinto tembló, y en medio de la lucha, una luz deslumbrante fulguró, momentáneamente iluminando la oscuridad. Pero al instante, Ana se vio envuelta en un caos de sombras y ecos de risas que desgarraban su ser, sumergiéndola en un abismo de incertidumbre. Con un último susurro, la figura se desvaneció y, en el aire, quedaron las palabras resonando con fuerza: «Volveré por lo que es mío». Ana, exhausta y llenando sus pulmones de un aire frío, llevó su mano al corazón, convencida de que la batalla apenas comenzaba. ¿Podría desentrañar el secreto que unía a su hijo con esa sombra? Afuera, un nuevo grito rompió la noche. El terror renació en su pecho mientras se daba cuenta de que nada sería igual. Había mucho que descubrir, y cada respuesta abría la puerta a un nuevo horror. ¿Qué vendría después? Ana se dejó caer al suelo, jadeando, sintiendo el frío azotador en su piel. La habitación de Mateo no solo había cambiado, la casa entera parecía estar viva, vibrando con un latido oscuro. Las paredes parecían encogerse mientras la oscuridad se espesaba a su alrededor. Tenía que actuar, no podía esperar a que Mateo se convirtiera en una extensión de esa sombra que lo reclamaba. Se levantó, sus manos temblando al recordar las historias que Mariela había contado sobre la protección ante lo desconocido.
En un rincón de su mente, donde aún brillaban luces de esperanza, decidió que necesitaba encontrar el amuleto que su amiga le había dado en una ocasión lejana, uno que supuestamente podía proteger a los niños. Con paso decidido, Ana se dirigió a la sala, el eco de sus propios pasos resonando a lo largo del pasillo. Abrió el baúl antiguo donde guardaba cosas del pasado, fotos, juguetes, y en el fondo, ahí estaba el amuleto, recubierto de polvo y ruinas de recuerdos. Al agarrarlo, sintió una corriente de energía correr por su cuerpo, era el único hilo de conexión con la realidad. Mateo, gritó nuevamente, su voz cortando el aire denso como un cuchillo. Estoy aquí por ti. Se sentía atrapada en un juego macabro, pero sabía que la mera presencia del amuleto podría cambiar las tornas. Pero justo cuando se dio vuelta, una risa resonó nuevamente, esta vez más cerca. La figura oscura emergió de nuevo, sus contornos más definidos, y en sus manos sostenía un viejo peluche de Mateo, uno que había estado guardado en el armario. Un sudor frío le recorrió la espalda al ver cómo los ojos del muñeco destellaban en una mueca burlona. ¿Has venido a jugar?, preguntó la figura, su voz resonando con ecos de múltiples infantes. Él no necesita a su madre, él quiere jugar con nosotros. Ana sintió como su corazón se detenía un instante. El deseo de proteger a Mateo la impulsaba, pero esa sombra sabía exactamente cómo anclar su miedo. No te lo llevarás, gritó Ana, aferrando el amuleto con todas sus fuerzas. En ese momento, un resplandor tenue se proyectó desde el objeto, extendiendo un halo alrededor de ella. La figura retrocedió, sus ojos vacíos llenándose de rabia. No eres más que una intrusa, bramó, levantando la mano. Una corriente de aire frío la rodeó, pero Ana se mantuvo firme. Recordó las palabras de Mariela, tu amor es la luz más poderosa. Mateo, ven a mí, gritó, sosteniendo el amuleto como un faro, brillando con una intensidad que llenó la habitación. En ese instante, la figura pareció dividirse como humo, su fuerza disminuyendo. Ana sintió a Mateo cerca, sentía su esencia, estaba invocando su espíritu. Justo cuando todo parecía encaminarse hacia una solución, un fenómeno escalofriante ocurrió. La risa de los niños se transformó en un grito desgarrador, y el sonido reverberó por las paredes. Él no podrá resistir, susurró la figura, debilitada pero llena de odio. Ana miró hacia el corredor, la sombra de Mateo comenzaba a materializarse, al borde de reunirse con la figura. No, por favor, murmuró Ana, sintiendo como la desesperación la devoraba. Juega con nosotros, mamá, repitió su hijo otra vez, su voz susurrante llena de un eco sombrío que la atravesaba. Ana dio un paso atrás, sintiendo que el amuleto se calentaba en su mano. Tenía que actuar, y rápido. Mateo, ven a casa. Ven. La luz del amuleto creció más, mientras la sombra a su alrededor se desvanecía en un torbellino de oscuridad. Pero entonces, una risa familiar surgió entre las sombras, y la figura la miró con un brillo macabro. Puedes intentarlo, Ana, pero recuerda, siempre las sombras vienen a reclamar lo que es suyo. La habitación empezó a tambalear, como si el universo mismo estuviera desmoronándose. La desesperación y el terror crecían, emblanqueciendo el rostro de Ana. En su corazón, sabía que esto era solo el principio. ¿Podría realmente salvar a Mateo, o la oscuridad se lo llevaría de una vez por todas? Fuera, el viento aullaba, y el eco de risas infantiles se desvanecía lentamente, dejando un silencio ensordecedor. Ana miró por última vez el amuleto en su mano, preguntándose si aún habría tiempo para desentrañar el misterio que lo envolvía, el secreto que podía llevarla al enfrentamiento final. En ese momento de incertidumbre, un nuevo susurro emergió entre las sombras, tan suave y letal como un hilo del destino. Volverán, verás. La luz del amuleto parpadeaba, titilando como una vela en una tormenta. Ana sabía que cada segundo contaba. El aire se había vuelto denso, y un escalofrío recorrido su espalda al sentir que el frío penetraba sus huesos. Aquella figura oscura no se rendiría fácilmente. Tenía que hacer algo drástico. No te llevaré a Mateo, exclamó, aferrándose al amuleto con más fuerza. La habitación se sacudía, como si la casa misma se resentía ante la confrontación. Las risas de los niños, ahora distorsionadas en gritos, reverberaban en sus oídos, creando una sinfonía de terror. De repente, el rostro de Mateo apareció entre las sombras. Era una visión desgarradora,
su pequeño cuerpo, envuelto en una neblina oscura, mirándola con ojos grandes y temerosos. «Mamá, ayúdame», suplicó, su voz llena de angustia. Ana sintió el corazón romperse. Tenía que luchar, no solo por él, sino por cada niño que la sombra había reclamado antes. No podía dejar que ese horror continuara. Recordó las historias de Mariela sobre los rituales de protección, sobre cómo invocar fuerzas ancestrales que podían pelear contra lo desconocido. «Con el amor que siento, brindo luz a tu oscuridad», murmuró Ana, mientras cerraba los ojos y concentraba toda su energía en el amuleto. El brillo creció, envolviendo la habitación en un destello blanco. La figura oscura retrocedió, y sus gritos se mezclaron con el viento que ahora aullaba desde las ventanas, creando un caos sonoro. «Mateo», gritó, extendiendo la mano hacia el niño. La sombra se retorcía e inmobiliariamente se debatía entre el poder del amuleto y su propia sed de victoria. Ana sintió su cuerpo vibrar, como si los latidos de la casa se unieran a su propio corazón. Cada latido acercaba un poco más a Mateo. «No puedes tenerlo», bramó la figura, acercándose rápidamente a ella, lanzando sombras que se deslizaron como manos gélidas hacia su rostro. Ana se sintió impotente un momento, pero la imagen de Mateo la llenó de valor. «Yo soy su madre». El aire se volvió agudo, y una oscura corriente parecía empujarla hacia atrás. Ana abrió los ojos de golpe y vio a Mateo, su pequeño rostro iluminado por el resplandor del amuleto. «Ven a mí, hijo», gritó, y con cada palabra, la luz del amuleto se volvió una ola que arrastró la oscuridad hacia atrás. La figura empezó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, un eco horrible retumbó. «Siempre hay un precio por la luz». Ana no tuvo tiempo de procesar las palabras. El suelo tembló bajo sus pies, y la casa crujió como un barco a punto de hundirse. Con un último grito, Mateo se lanzó a sus brazos y la luz del amuleto estalló en una energía deslumbrante. Ana sintió la conexión, su hijo estaba a salvo. Pero la calma nunca duraría. La tremenda presión de la sombra todavía estaba presente, envolviendo la casa en una negrura densa como una niebla impenetrable. «¿Qué has hecho?», susurró una voz detrás de ella, reverberando en las paredes. «No podrás escapar». La habitación del niño se desvaneció y se transformó en un túnel oscuro que parecía no tener fin. Ana, ahora con Mateo en sus brazos, escuchó ruidos lejanos como susurros de almas perdidas. Sabía que la criatura aún estaba allí, acechando, aguardando su próxima oportunidad. «Mamá, ¿estamos a salvo?», preguntó Mateo, con una voz pequeña pero llena de miedo. «No, hijo. Esto apenas empieza», respondió Ana, sintiendo como la fría ansiedad se apoderaba de su estómago. La casa, cada vez más oscura, pareció retorcerse a su alrededor. De repente, una risa resonó, una risa que era completamente nueva, mezclada con ecos de susurros apenas perceptibles. «Ahora jugarás con nosotros». Ana sintió como el mundo se desvanecía a su alrededor y todo a su alrededor comenzó a girar. El túnel oscuro se estaba cerrando, llevándola a un lugar del que no había retorno. Tenía que encontrar una salida, antes de que la sombra cobrara lo que le pertenecía. «Quédate cerca de mí, Mateo», dijo, su propia voz temblando. «Tenemos que salir de aquí». Mientras el horror se apoderaba de la habitación cada vez más, un nuevo desafío emergió, el eco de aquellos a los que la sombra había reclamado en el pasado. Un murmullo inconfundible retumbaba en su mente. «Volverán, verás. Todo está conectado». Ana cerró los ojos, preparándose para lo desconocido. El aire se volvió más pesado, aplastante, como si las paredes mismas presionaran contra Ana y Mateo mientras la oscuridad los devoraba. Ana apretó el amuleto, sintiendo su calor, pero la confianza empezaba a desvanecerse. El eco de risas metálicas la rodeaba, un coro macabro que resonaba en cada rincón del túnel. Era un canto de almas, una melodía de desesperación. «¿Qué significa todo esto, mamá?», preguntó Mateo, soltando un pequeño gemido. Ana miró a su hijo, su rostro pálido estaba bañado en sudor y con la mirada fija en la niebla que se arremolinaba como serpientes. «No lo sé, mi amor. Solo mantente cerca de mí». La risa resonó otra vez, burlona, casi como si se alimentara del miedo de Mateo. Ana sintió que el corazón se le detenía por un instante. La figura oscura las miraba desde la penumbra, una sombra revestida de sombras.
No estaba solo, otras presencias flotaban en la oscuridad, sombras de niños, ojos tristes y cuerpos desvanecidos, sufriendo en este limbo. Su piel se erizó al ver los rostros familiares, aquellos que habían sido atrapados aquí, condenados a una vida de terror. Volverán, Ana volverán, seguía susurrando una de las almas perdidas, su voz un eco desgarrador. Ana cerró los ojos, intentando no sucumbir al pánico. Si la oscuridad había tomado a esos niños, Mateo no podía ser el siguiente. Encerrada en su mente estaban las historias que Mariela le había contado sobre el sacrificio, sobre cómo la fortaleza del amor podía romper maldiciones, pero solo a un alto precio. ¿A qué precio, maldita sea?, gritó la mujer al aire, agotada, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de ella. ¿Cuántos más tendrás que reclamar? Solo lo que se te ha prometido, ululó la sombra, el sonido reverberando como el eco de una campana. Las paredes comenzaron a cerrarse, y el túnel era ahora un laberinto. Ana sintió el terror crecer en su pecho, cada giro, cada curva parecía llevarla a un callejón sin salida. Mateo, ¿dónde estás? Su voz temblaba, el pánico instalándose como un monstruo dentro de ella. Se volvió hacia su hijo, encontrándolo a su lado, pero algo había cambiado. Su mirada, antes llena de amor y confianza, ahora reflejaba la incertidumbre de un niño que ya no estaba seguro de su madre. Mamá, no quiero jugar, murmuró, dando un paso hacia atrás. Ana sintió un golpe en su pecho. Había algo en su voz, algo que le heló la sangre. Las sombras dicen que voy a ser parte de ellas. No, Mateo, gritó Ana, extendiendo la mano. No puedes escucharlas, es mentira. Pero el niño parecía estar atraído por las voces, como si una fuerza invisible intentara llevarlo hacia la oscuridad. Ella se lanzó hacia él, abrazándolo con fuerza, pero la sombra saltó hacia ellos, lanzando un grito desgarrador que hizo que la tierra temblara. Mamá, suéltame, rogó Mateo, sintiendo la intensidad del horror que lo envolvía. Ana entrecerró los ojos, forzando su mente a recordar las palabras del ritual. Tenía que mantenerlo unido, fortalecer la luz del amuleto y convertirla en un escudo. Con el amor que siento, brindo luz a tu oscuridad, repitió, más fuerte que antes. La luz comenzó a resplandecer de nuevo, pero esta vez surgía de su interior, un torrente ardiente que emergía del pánico y la fe. Sin embargo, la sombra lanzó una risa aterradora, un eco agudo que vibró en sus huesos. ¿Estás atrapada, Ana? ¿Crees que puedes liberar a tu hijo de lo que está destinado? Este es solo el comienzo. La luz creció a su alrededor, y Ana comenzó a sentir que se derretía en el resplandor, pero antes de que pudiera escapar, un silencio aplastante la atravesó. Ella y Mateo estaban en el centro de una encrucijada donde solo quedaba una opción, enfrentarse a la oscuridad o perderse por siempre. «Corre, Mateo», gritó Ana con todas sus fuerzas inesperadamente, sabiendo que cada palabra podría ser cuadruplicada por un eco de desesperación. Entonces, un nuevo sonido penetró en el aire, un estruendo inconfundible, un reloj que marcaba el final de su tiempo. «Corre hacia la luz o quedarás aquí para siempre», rugió la sombra, su forma grisácea casi tangible. La cuenta atrás había comenzado. Ana, ahora corriendo y a la vez sintiéndose atrapada, se dio cuenta de que el desafío no solo era salvar a su hijo, sino también a sí misma. ¿Podría realmente deshacer la conexión que las almas perdidas tenían sobre ella? Pero, en lo profundo de su mente, una pregunta aterradora se formó: si escapaban, ¿a qué precio tendrían que pagar? El trueno resonó, y con cada latido, el túnel se agitó bajo sus pies. La oscuridad empezó a ceder a medida que la luz del amuleto crecía, pero la sombra pareció alimentarse de su desesperación, usando su miedo como un combustible mortal. Ana y Mateo estaban atrapados en un ciclo de terror, donde cada pulso de la luz parecía debilitarse, cada segundo que pasaba en este laberinto los acercaba a la perdición. «Sigue corriendo, Mateo. No mires atrás», gritó Ana, sintiendo el sudor en su frente mezclarse con lágrimas de impotencia. La voz de la sombra se alzó, reverberando por las paredes de piedra, creando ecos que se multiplicaban, envolviéndolos en un abrazo tenebroso. «No puedes escapar, Ana. Siempre estaré aquí». Se burló, el tono cargado de placer maligno. Cada sílaba era un latido de su corazón, una celebración de la agonía que estaba a punto de consumarlos. Mateo la miró con ojos aterrados, su rostro se hundía en una expresión de desconfianza y confusión. «Mamá, ¿por qué no podemos irnos? Por favor».
Ana sintió que el tiempo se detenía. Solo sigue mi voz. Yo te protegeré. Las sombras parecían acercarse, no solo envolviéndolos físicamente, sino también sumergiendo sus mentes en la niebla de recuerdos. Las risas espectrales se intensificaron y pronto vieron figuras que danzaban en la penumbra, niños que se retorcían en movimientos espasmódicos, atrapados entre las risas y los lamentos. Eran rostros conocidos, perdidos, unos de aquellos que alguna vez jugaron en los mismos parques que Mateo. Ana sintió que su corazón se rompía. «Sal de aquí», exclamó, tratando de despejar su mente de aquellos recuerdos que amenazaban con consumirla. Se dio cuenta de que debía mantenerse enfocada en su hijo, en la luz que aún brillaba con fuerza en el amuleto, en la promesa de su amor. La sombra rugió de frustración, su forma fluctuaba, abriendo y cerrando como una boca dispuesta a tragárselos. ¿Ves? Nadie puede salvar a Mateo. Serás tú quien lo entregues. Él es mío y pronto será parte de este lugar para siempre. Ana cerró los ojos con fuerza, aferrándose al amuleto. Por favor, dame fuerza, susurró, y de repente, una visión repentina la envolvió. Recordó las historias de Mariela, la ancestral advertencia de que la luz solo podía prevalecer si el amor no flaqueaba. La conexión no era solo un poder a desatar, sino una fuerza indestructible que ya poseía. Mateo, escúchame, dijo Ana con voz decidida. Solo sigue adelante. Confía en mí. Nunca te soltaré. El niño asintió, aunque su rostro mostraba la fragilidad de un niño dispuesto a dejarse llevar por la sombra. Ana sintió un dolor atravesar su pecho al verlo vacilar entre la oscuridad y su amor. Sin más tiempo que perder, se abalanzó hacia él, rodeándolo con sus brazos, fusionando su luz con el calor que emanaba de su amuleto. Con el amor que siento, brindo luz a tu oscuridad. Ana gritó una vez más, pero esta vez, su voz se elevó como un trueno, resonando contra los muros del túnel. La luz estalló en una radiancia cegadora, desplazando la negrura que los había atrapado. La sombra chilló, un sonido agudo que reverberó como un grito de agonía. No, no puedes hacerlo. Pero ya era demasiado tarde. Ana sentía como su luz comenzaba a separar la niebla, a desgajar las ataduras que la mantenían atrapada. Sin embargo, en ese momento de brillante esperanza, la luz reveló algo que hizo que su corazón se detuviera, un rostro en la oscuridad detrás de la sombra, un niño que conocía bien. Era un reflejo de Mateo, pero con un brillo vacío en sus ojos, una sonrisa torcida que decía mucho más de lo que quería oír. «Mamá». «Ayúdame», gritó la figura, su voz unos tonos más suaves, casi perdidos en el eco de la risa siniestra. El tiempo pareció detenerse, y Ana se dio cuenta de que una nueva lucha estaba por comenzar. ¿Quién era realmente aquella figura en la oscuridad? Mateo, ven, ordenó, aunque su voz temblaba. Drogada por el miedo, el amor y la indefensión, Ana se enfrentó a un nuevo dilema, salvar a su hijo, o caer en la trampa de una ilusión que buscaba robarle su luz y su alma. Mientras la sombra se retorcía y el túnel oscilaba, Ana entendió que sus peores pesadillas estaban apenas por desatarse. ¿Podría rescatar también al niño perdido? La cuenta atrás había cambiado. Un grito desgarrador de Mateo resonó y con él, el eco de las sombras se intensificó. La verdad estaba por revelarse, pero ¿cuál sería el precio que tendría que pagar? La risa del túnel se volvió un grito y el arañazo de la desesperación la empujó hacia el vacío. Ellos no solo luchaban por la vida, sino también por la verdad oculta entre las sombras. Y en esa certeza, la oscuridad se tornó en un mar de terror latente. El tiempo se acaba, Ana. Decide ya. Ana sintió el sudor helado recorrer su espalda mientras el grito de Mateo retumbaba en su mente, y el lugar parecía cerrarse sobre ella. La aparición del niño en la oscuridad fue como un balde de agua fría en su alma. ¿Era realmente su hijo? La sombra se reía, un eco espeluznante que se entrelazaba con la súplica de Mateo. No puedes dudar. Es un engaño, recordó la advertencia de Mariela. Pero el rostro del niño se asemejaba tanto a Mateo que resultaba difícil resistir ese impulso de ir hacia él. Ana sabía que cualquier titubeo podía costarle caro. Mateo, mantente cerca de mí, gritó, arrastrando a su hijo hacia el camino iluminado por el amuleto. Pero la luz comenzó a tambalear, y el aire se llenó de un frío que le cortaba la respiración. Más risas se sumaron, parece que los ecos se multiplicaban a su alrededor, burlándose de su lucha.
Mira, Ana. Soy yo. Tu hijo, insistió la figura desde la oscuridad, acercando un poco su rostro a la luz. Pero algo en su mirada, esa falta de vida, hizo que Ana temblara. No, Mateo no te miraría así. No podría, se decía a sí misma, pero las sombras la rodeaban, empujándola hacia el abismo de la confusión. De repente, la luz del amuleto brilló con fuerza, como si pudiera sentir la desesperación de su portadora. Con el amor que siento, brindo luz a tu oscuridad, repitió Ana. Ahora o nunca, pensó. Se puso en cuclillas frente a Mateo, su mirada fija en el reflejo oscuro. Eres un engaño, dijo con firmeza, desafiando a la sombra. La figura tembló, desapareciendo por un instante, y Ana sintió una ola de esperanza fluir a través de ella. Así era, debía aferrarse a esa verdad. La sombra, enfurecida, lanzó una ráfaga de viento helado en su dirección, llevándola contra la pared. Aprenderás a lo que hay que pagar por tu insolencia, rugió, sus palabras impregnadas de una rabia escalofriante. Ana cerró los ojos y se concentró, sintiendo su corazón latir con fuerza. Mi amor por Mateo es más fuerte que esto, más fuerte que tú. Abrió nuevamente los ojos y, con un gesto decidido, levantó el amuleto hacia la sombra, que empezó a retroceder conforme la luz brillaba más intensamente. Pero de repente, una nueva voz brotó de la oscuridad. «Mamá, ¿no me amas?» La figura de Mateo y su sombra distorsionada se fusionaron por un momento, y Ana sintió que el suelo temblaba. «No. Te amo, pero no puedo dejarte ir», gritó, sintiendo que su corazón se partía. La sombra, asustada de perder su presa, se dispersó en un torbellino de gris, llenando el túnel con un aire frío y denso. «Decídete», murmuró la sombra entre risas. «Uno de ellos debe quedarse». El niño real o el fantasma. Ana temblaba, luchando contra la confusión que la envolvía. La verdad se desdibujaba y una angustia la invadió. «Mateo, corre». «Deja de mirar», le gritó, su voz desgarrada. Tenía que protegerlo, aunque el costo fuera su propia razón. Entonces, el amuleto comenzó a emitir un resplandor dorado. Un brillo que hizo que Ana sintiera esperanzas renovadas. «La verdad los liberará», susurró la voz de Mariela en su mente. Tenía que averiguar que era real. Y en un acto de desesperación, se volvió hacia el niño oscuro. «Eres un espejismo. No me engañarás más». La risa se detuvo. La figura titubeó y se volvió inestable, como una imagen que se disolvía en el aire. El túnel parecía vibrar con cada latido de su corazón, como si la misma estructura empatizara con su agonía. Pero entonces, el niño real soltó un grito desgarrador, y Ana sintió el viento frío a su alrededor volverse cortante. «Mamá, ayúdame». Se escuchó claramente. La sombra empezaba a retorcerse de rencor, y Ana supo que debía actuar ya. ¿Podría realmente salvar a uno y perder al otro? En un instante, la luz del amuleto se tornó incontrolable, iluminando cada rincón del túnel y revelando sombras ocultas a punto de colapsar. La figura en la oscuridad se acercaba rápidamente, y con ella, una verdad aún más oscura. La angustia en su pecho se tornó desesperación. ¿Lograría verse libre de aquel laberinto? ¿O solo se adentraría más en su propia locura? Con el tiempo corriendo en su contra, Ana abrió su corazón y gritó con todas sus fuerzas: «Sal de mi vida, demonio. Nunca te tendré miedo». Justo entonces, las risas se convirtieron en gritos. La sombra avanzaba, dispuesta a arrastrarla a la oscuridad. Ana no sabía si podría ganar esta batalla, pero junto a Mateo, estaba dispuesta a arriesgarlo todo. El verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Había algo más que debía descubrir antes de enfrentarse a la realidad? Y en esa incertidumbre, la luz tembló una vez más, como si le advirtiera que el camino hacia la salvación estaba lleno de sombras aún más profundas. El aire se volvió más denso, casi palpable, y Ana sintió que la atmósfera la asfixiaba. La luz del amuleto, que antes parecía un faro de esperanza, ahora titilaba como si también titubeara entre la luz y la oscuridad. «Mateo, corre», gritó con la voz entrecortada, pero el niño parecía paralizado, atrapado en la mirada del niño oscuro que lo llamaba. «No te acerques». Fue en ese momento que la figura sombría dio un salto hacia adelante, como si se materializara desde las profundidades del túnel. Su risa retumbó en el aire frío, resonando como un eco de pesadilla.
¿Te gustaría saber cuál es la verdad, Ana?, preguntó con una voz serpenteante. La sombra extendió las manos hacia ella, como un niño hambriento pidiendo amor. Ana sintió que su determinación tambaleaba al ver lo que parecía la verdadera cara de su hijo, empapada de nostalgia y anhelo. No, murmuró, cerrando los ojos para eliminar esa imagen perturbadora. No puedo caer en la trampa. Mateo, confundido, lloró, mamá, no me dejes. Su voz era un susurro tembloroso que cortaba el aire, y esa fragilidad la llenó de temores y recuerdos dolorosos. Sigue corriendo, Mateo. No te detengas, por favor. Ana estiró su mano, tratando de alcanzar a su hijo. Sin embargo, el niño quedó atrapado en el remolino de sombras que danzaban alrededor de la oscuridad, como si se burlaran de su desesperación. La sombra, al notar su creciente angustia, sonrió. Solo un cuerpo puede pasar. Uno de ustedes tiene que ser ofrecido al abismo. Lo sabes y lo sientes. Aquellas palabras eran un cuchillo que se hundía en su pecho, robándole cada aliento. Ana luchaba contra las lágrimas mientras sentía que su esencia se desvanecía. No dejaré que esto me consuma, gritó, con los ojos ardientes de determinación. Los ecos de risas transformaron el túnel en una cueva de locura. De un instante a otro, un torrente de recuerdos invadió su mente, Mateo riendo, Mateo jugando, Mateo abrazándola. Todo lo que había perdido a lo largo de los años. Y en medio de ese caos emocional, recordó las palabras de Mariela, el amor es lo único que puede vencerlo. Fue entonces cuando, con una fuerza renovada, decidió dejar de luchar. No soy tu prisionera. No tengo miedo a perderlo todo. El amuleto comenzó a brillar de nuevo, esta vez con una luz resplandeciente que no solo iluminaba el túnel, sino que se expandía como un sol naciente. Las sombras temblaron a su alrededor, retorciéndose de dolor como si estuvieran quemándose. Mi amor por Mateo no tiene límites, gritó a la sombra, firme y decidida. La figura se retorció, pero no se desvaneció. Eres solo un eco, una ilusión creada por el horror. Eres nada. El grito desgarrador de Mateo resonó otra vez, y Ana sintió que las cadenas del miedo comenzaban a romperse. Mamá, ayúdame. Esa petición se transformó en una melodía poderosa que reverberó en su corazón. Entonces, sintió como su propio ser se expandía. Aquel amor que siempre había tenido por su hijo comenzó a fusionarse con el amuleto, creando una luz tan brillante que podía ver el alma de Mateo atrapada en la oscuridad. Pero en un movimiento inesperado, la sombra se acercó a ella, casi roceándola. Aún puedes elegir, Ana. No me hagas daño. Solo necesito un alma, dijo, con una voz llena de desesperación y seducción. Ana vaciló un segundo, sintiendo como la oscuridad la llamaba. Era como recordar un abrazo perdido, una conexión que parecía más real que cualquier otra cosa. ¿Qué pasaría si eligiendo a uno, perderías al otro?, murmuró la sombra, provocando la confusión en su corazón. Desesperada, Ana dio un paso atrás, su mente batallando entre la esperanza y el horror. ¿Podría realmente salvar a Mateo? Un grito resonó en el aire, un lamento que hizo temblar las paredes del túnel. Y cuando creyó que todo se desmoronaba a su alrededor, una imagen se proyectó en su mente, ambos, juntos, abrazados, en un mundo lleno de luz y amor. Sin darse cuenta, las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. Decido el amor, gritó, nuevamente. Alineando la luz del amuleto con su verdadero deseo. En ese instante, el túnel se iluminó como nunca antes, y Ana sintió que una corriente poderosa la atravesaba. Pero antes de que pudiera comprender, un grito ensordecedor estalló alrededor de ellos, y las sombras comenzaron a desgarrarse. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente romper la cadena del horror que las ataba? Justo cuando todo parecía a punto de cambiar, un destello, como una estrella, atravesó el túnel, y Ana supo que el inminente desenlace se acercaba. Entonces, el suelo comenzó a temblar, y la sombra lanzó un último alarido que hizo eco en su mente. Tu elección ha sido hecha, pero el precio será alto. La oscuridad se aglutinó en tornados que giraban ferozmente, mientras Ana sentía que la atmósfera se volvía electrizante. Ahora, el verdadero desafío estaba ante ella, y una pregunta quedó flotando en el aire: ¿estaba lista para enfrentar las consecuencias de su elección? Ana se encontraba en el borde de un abismo,
la luz del amuleto brillando intensamente, mientras los ecos de sombras retumbaban a su alrededor. La figura oscura, esa sombra que había acechado sus noches, se retorcía en la penumbra, y en su interior, algo se tambaleaba entre el miedo y el deseo de una verdad más profunda. Tu amor es fuerte, pero se debilitará, resonó esa voz, un susurro que golpeaba su mente como un susurro helado. Ana sintió el sudor resbalando por su frente, pero no podía permitir que la sombra la atemorizara. No estoy sola. Mateo, ven aquí, y gritó, su voz resonando con poder. El pequeño se encontraba a su lado, temblando, y al mirar su rostro, Ana vio lo que realmente necesitaba, la luz de su amor. Esa conexión era más fuerte que cualquier sombra, y él era su razón de ser, su fuerza. Que toda sombra se disipe ante la luz de nuestro amor, exclamó Ana, levantando el amuleto por encima de su cabeza. Una onda de energía brotó, envolviendo el túnel en un fulgor dorado que hizo que las sombras retrocedieran, chillando en una desesperación que llenó el aire. La figura oscura se reía, sabiendo que su victoria estaba próxima. Pero, ¿qué estás dispuesta a sacrificar, Ana? El amor siempre tiene un precio. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, pero no podía rendirse. Su amor por Mateo y la promesa de su vida juntos eran más poderosos que cualquier precio. Haremos lo que sea necesario, dijo, cerrando los ojos mientras dejaba que una ola de luz emergiera desde su interior. Todo a su alrededor empezó a girar, y el túnel se transformó en un paisaje surrealista lleno de recuerdos. Visiones de Mateo corriendo en el parque, montando su bicicleta por primera vez, su risa contagiosa llenando la casa, pero en medio de esas memorias, la figura oscura se interponía, sus ojos vacíos escrutando los momentos más felices. Eres un eco de mi dolor, gritó Ana, sintiendo que el poder del amuleto crecía y, con él, su determinación. ¿No te necesito? La sombra titubeó, como si su esencia se desgastara por la luz. Ana se dio cuenta de que había encontrado el punto débil. Mi amor no es un sacrificio. Es mi fuerza, y con ella, romperé tus cadenas. Pero antes de que pudiera decir más, sintió un golpe en su pecho. La figura oscura se lanzó hacia ella, intentando atrapar su esencia. ¿Ves? Nunca podrás liberarte de mí, dijo, su voz un susurro mientras todo a su alrededor se envolvía en un silencio mortal. Ana cerró los ojos con más fuerza y dejó que el amor que sentía por Mateo fluyera a través de su ser. Te elijo a ti, Mateo. Siempre serás mi luz. En ese momento, un destello de luz pura estalló desde el amuleto, envolviendo todo lo que la rodeaba en una aurora brillante. La figura se retorció, dejando escapar un grito desgarrador que hizo temblar las paredes del túnel. No puedes hacer esto. No. La luz se disparó como un rayo, atravesando la oscuridad y desgarrando cada sombra a su paso. Ana sintió que su corazón latía con fuerza, cada palpitación llenándola de calidez y confianza. ¡Sufre! La sombra gritó, pero sus palabras se desvanecieron, convertidas en un eco lejano. El resplandor marchitó la negrura, iluminando cada rincón, y la figura, en un último intento por preservar su esencia, empezó a desvanecerse. Ana sintió como el peso del mundo se levantaba de sus hombros. He decidido que el amor siempre ganará, susurró con firmeza. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Ana se encontró de pie en el centro del túnel, que ahora estaba lleno de una paz profunda. Mateo, una chispa de curiosidad en sus ojos, la miró, y entre esos dos mundos se formó una conexión inquebrantable, una línea que ni la oscuridad podía romper. Mamá, su voz era suave y cálida, y Ana sintió captura el aire de agradecimiento. ¿Estamos bien? Ana se arrodilló y lo abrazó con fuerza, sintiendo nuevamente el latido de su pequeño corazón. Sí, amor. Ahora estamos bien. En ese instante, una risa distante resonó en la lejanía, un eco que prometía que la batalla había terminado, pero no la guerra. Sus corazones, unidos, ahora emergían de la penumbra. Pero, ¿qué pasará con las sombras?, preguntó Mateo, mirando nuevamente a su madre. Ana apretó su mano con ternura. Siempre existirán, hijo, como un recordatorio de la luz. Pero ahora sabemos cómo luchar, juntos. Mientras salían del túnel, la casa, antes llena de pesares, parecía brillar con un fulgor renovado, un hogar seguro donde el amor podía florecer. Y aunque la amenaza de la oscuridad siempre acecharía, Ana sabía que ahora tenían el poder de enfrentarse a lo que viniera. Y así,
En aquel pequeño hogar, el amor superó todos los miedos, un vínculo eterno que estaba lejos de ser quebrantado. Ana y Mateo sonrieron, dejando atrás las sombras de su pasado, abrazando juntos un futuro iluminado, lleno de esperanza y amor. Siempre juntos, mamá, dijo el pequeño, y Ana asintió, sintiendo el corazón rebosar de amor por su hijo, mientras el sol comenzaba a salir en el horizonte, llenándolo todo de un cálido resplandor. La historia de su lucha no solo había sido un capítulo cerrado, sino el comienzo de una nueva vida, uno donde la luz siempre prevalecería. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurar más contenido de este tipo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para darnos tu apoyo. Los verdaderos fans comprenden la importancia de estar en la comunidad, así que no te quedes fuera.